En esas primeras 2 semanas hubo otros sucesos que hablaban del culto a la ciencia, como la inauguración del monumento a Alexander von Humboldt, el viajero y científico más importante de principios del siglo XIX, patrocinado por el gobierno alemán. Además, se inauguraron escuelas e instituciones científicas de todo tipo, una nueva estación sismológica, un nuevo teatro para la Escuela Nacional Preparatoria, 2 escuelas primarias en la Plaza de Villamil, una nueva escuela normal de maestras y otra de maestros, y la reunión número 17 del prestigioso Congreso Internacional de Americanistas, que trajo a México a los antropólogos y arqueólogos más famosos del mundo, quienes disfrutaron como niños la inauguración del Egipto de América, la restauración de las pirámides de Teotihuacán. El arte estuvo presente en estas primeras 2 semanas con 3 grandes exposiciones, una de arte mexicano, otra de arte español y una más de productos japoneses. En la de arte mexicano se exhibieron obras de artistas que para 1930 ya eran baluartes de lo que se llamó el Renacimiento Artístico de México. Obras de Saturnino Herrán, José Clemente Orozco e incluso las primeras obras de un joven pintor llamado entonces Diego de Rivera, que interrumpió brevemente su beca porfiriana en Europa para asistir al centenario. El arte y los congresos científicos repetían que México era un país orgullosamente mestizo y que contaba con un glorioso pasado indígena. El centro de la celebración, por supuesto, fueron los días 14, 15 y 16 de septiembre. El 14 se dio la gran procesión cívica formada por todos los elementos de la sociedad mexicana, la cual se dirigió de la Alameda a la Catedral, donde depositó flores en la urna que contenía los restos de los héroes nacionales, para luego marchar al Palacio Nacional. El día 15, como en una buena película de aventuras, el dramatismo subió al máximo con el gran desfile histórico. La historia completa de México a pie, episodio por episodio, cual capítulos ambulantes. Esta fue narrada mediante escenificaciones de la conquista, la época colonial, la independencia y la reforma. El 15 se sucedieron varias fiestas y banquetes, y a las 11 de la noche una explosión de cohetes y luces iluminó los cielos de varias ciudades del país. A medianoche, Porfirio Díaz, como hidalgo en Dolores, hizo sonar la vieja campana en el Zócalo y dio inicio a una fiesta popular de guitarras, enchiladas y pulque bendito. Vénganos tu reino. En medio de esa fiesta, escribió en sus diarios el escritor y diplomático Federico Gamboa, se dieron señales de protesta de grupos maderistas. Pero el mismo don Federico confiesa que se encargó de que los invitados extranjeros no las vieran. El día 16 se inauguró con gran pompa el ángel en el Paseo de la Reforma. En realidad no es un ángel, sino una victoria alada, signo republicano consagrado a lo largo de los siglos XVIII y XIX. La erguida columna, diseñada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, tiene en su base representaciones de la ley, la justicia, la guerra y la paz. En el centro, una composición en bronce, un león inmenso guiado por un pequeño niño que representa, según Rivas Mercado, al pueblo fuerte en la guerra y dócil en la paz. La estatua de Hidalgo fue colocada en la parte alta de la base de la columna, de cara a la ciudad, no a Chapultepec, entonces fin de la ciudad. Así Hidalgo aparecía recibiendo el homenaje de la patria y de la historia. También se colocaron estatuas de Morelos, Guerrero, Mina y Bravo. Esta era, pues, la gran marca que el centenario quería dejar para todos los Méxicos futuros. El 16 siguió un desfile militar a lo largo del Paseo de la Reforma y hasta el Palacio Nacional. Las celebraciones continuaron en septiembre. De gran relevancia fue la reinauguración de la Universidad Nacional que Justo Sierra había planificado a detalle.
para lo que había mandado emisarios a las mejores universidades del mundo, con el fin de saber cómo modernizar y mejorar la educación superior en México. A fines de septiembre, se colocó la primera piedra del nuevo Palacio Legislativo, diseñado por el arquitecto francés Émile Bernard. Asistieron los representantes extranjeros y el presidente Díaz. Para dejar huella del hecho, con la primera piedra se enterró una caja que contenía recuerdos de ese día. Siguió septiembre con un monumento a Pasteur y la ceremonia de entrega del uniforme de José María Morelos. Francia regresó las llaves de la Ciudad de México, las que le habían sido entregadas al mariscal Fauré en junio de 1863 durante la intervención francesa. El mes terminó con la llamada apoteosis de los héroes, nada menos que un altar gigantesco construido en el patio principal del Palacio Nacional con un águila inmensa en honor a los héroes que nos dieron patria. Así terminó el centenario. Para octubre de 1910, el país despertaba de una gran parranda. Las grúas aún trabajaban en los edificios que no fueron terminados a tiempo. Las calles estaban todavía llenas de carteles y decoraciones coloridas. El Ángel empezó su hundimiento. El muy pesado no se mantuvo quieto sobre el lodoso subsuelo de la ciudad. Comenzaron a publicarse los libros y crónicas sobre el centenario y antologías de todo tipo: literatura nacional, poetisas nacionales, nuevas interpretaciones históricas, álbumes de fotos y folletos de agradecimiento a todos los invitados internacionales. La gran fiesta había acabado y el país estaba sumido en los problemas de la elección presidencial de 1910. Para noviembre, el hijo de una de las más ricas familias porfirianas, Francisco I. Madero, daba por iniciado un movimiento que nadie creyó que llevaría a una revolución. Sin haberse disparado muchas balas, el 31 de mayo de 1911, Díaz abordaba el vapor Ipiranga rumbo al exilio del que nunca regresó. Nadie parecía acordarse del centenario, pero en la década de 1930, la carcasa de hierro del Palacio Legislativo fue convertida en un inmenso monumento a la Revolución, en concreto y con un estilo completamente diferente al diseño del arquitecto francés Émile Bernard, que tanto había fascinado a Díaz. En efecto, el mundo que el centenario celebró, con sus mármoles neoclásicos, su prosa cursi y su acatrinamiento, era ruina sobre la cual se construía el Nuevo México. Y México había participado en ese gran cambio mundial con la primera gran revolución popular en una era de revoluciones. Pero para 1940, los planes porfirianos para la Ciudad de México habían sido resucitados por los nuevos gobiernos revolucionarios, y la ciudad seguía el camino planificado por los porfirianos. El centenario estaba vivo todavía. Más aún, a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, el Ángel del arquitecto Antonio Rivas Mercado ha servido de símbolo nacional al que vamos todos después de una de esas, si bien escasas, emocionantes victorias futboleras nacionales o después de una elección presidencial. Ahí vamos porque el Ángel es la ciudad, la nación que todos aceptamos. Eso es lo que querían los porfirianos. Nunca sabremos qué hubiera pasado después de la Revolución si el arco triunfal en honor a Porfirio Díaz se hubiera construido. Quizá hubiera sido destruido. ¿Acaso, al rechazar la erección de tal monumento en su honor, el viejo sabía bien lo que hacía? Así, las oscuras tramas del centenario tuvieron un éxito inesperado. Hicieron del Paseo de la Reforma un delicado eje de una conflictiva historia nacional. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.